Ella. Mis piernas se mueven antes de que mi mente pueda alcanzar. La noche parecía estirarse a mi alrededor, el aire frío mordiéndome en mi piel mientras me salía por las calles oscuras. El sonido de mi propio latido de corazón se hizo eco en mis oídos, el ritmo golpeando los pies que coinciden con el golpe de mis pies contra el pavimento desigual. Era rápida, demasiado rápida para alguien que supuestamente había estado fuera por tanto tiempo. Podía ver su figura atreviéndose a través de las sombras, resbalando y saliendo de la luz oscura de las lámparas callejeras dispersas. «¡Espera!», grité, mi voz cruda con desesperación, pero no paró. Ni siquiera miró hacia atrás. Me empujé más fuerte, mi aliento entrando en los jadeos. La chica llevaba años muerta, enterrada en el suelo, su sangre todavía manchando mis manos en las esquinas oscuras de mi mente. Pero aquí estaba, corriendo, viva o algo que parecía vivo. Mi mente no podía envolverse a sí misma alrededor de lo que yo estaba viendo. La había matado. La había enterrado. Y ahora ella estaba de vuelta. La perseguí por los callejones, el frío agarre del pánico apretando mi pecho. La ciudad, que siempre me parecía tan familiar, se sentía extranjera ahora. Cada calle, cada esquina, se había convertido en un laberinto de mi propia culpa y miedo. Y ella fue la que me guió a través de él. Finalmente, llegué al final del callejón, el suelo debajo de mis pies suaves con barro y escombros. Ella se había detenido, parado inmóvil bajo el oscuro brillo de una luz de calle. Su espalda estaba a mí, sus hombros temblando, su cabello colgado, como si hubiera salido de la tumba misma. Me detuve, me duele la respiración, mi cuerpo temblando con una mezcla de temor e incredulidad. ¿Por qué? Me ahogé, me rompí la voz. ¿Cómo estás aquí? Te maté. La chica se volvió lentamente, su cara pálida y embrujada en la luz débil. Sus ojos se fijaron en los míos, y durante el momento más breve, vi algo allí, algo no completamente humano. Era como si los años no la hubieran tocado en absoluto. Su mirada atravesó a través de mí, hasta el núcleo mismo de la culpa que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Nunca me fui, susurró, su voz apenas audible, las palabras colgadas en el aire como una niebla fría. No puedes deshacer lo que has hecho. Me asombré, el peso de sus palabras chocando contra mí. El pasado que había intentado enterrar, la oscuridad que había intentado olvidar, estaba ahora parado frente a mí. Vivo, o al menos, algo que llevaba su piel. No, me di la vista, sacudiendo la cabeza con violencia. Esto no puede ser real. No eres real. Sus ojos no se agitaron, no parpadearon. Ella dio un solo paso hacia mí, sus pies descalzos silenciados contra el suelo. Me mataste, dijo otra vez, su voz firme pero llena de un antiguo dolor. Pero sigo aquí y nunca me iré. Mis piernas se me dieron por debajo de mí, y me derrumbé al suelo, mi espalda golpeando el pavimento frío con un golpe aburrido. La miré, indefensa. Esto no podría estar pasando. Esto no podría ser real. La había enterrado. La había visto morir. Y sin embargo, allí estaba ella, parada delante de mí, sin cambios por el paso del tiempo. Nunca me escaparás, continuó, su cara ahora pulgadas de la mía. No importa dónde vayas. No importa cuán lejos corras. No puedes escapar de lo que has hecho. Sentí mi pulso rápido, el aire grueso con el peso de sus palabras. La noche parecía cerrarse a mi alrededor, las sombras crecían más, estirándose como dedos oscuros hacia mi alma. No quise hacerlo, susurré, mi voz apenas un sonido, llena de una desesperación que me sacudió hasta el centro. Fue un accidente. No quise hacerte daño. Sus ojos se ablandaban, solo una fracción, como si estuviera considerando algo. Pensaste que fue un accidente, dijo, su voz casi suave ahora. Pero en el fondo, lo sabías. Y ahora estoy aquí, porque no podías enterrar tu culpa, sin importar cuán profundo intentaste cavar. No podía hablar. Las palabras que me atraparon en la garganta, la verdad demasiado para soportar. La había enterrado, sí, pero nunca había enterrado realmente la culpa, el horror, la vergüenza.
Lo llevaba conmigo todos los días desde esa noche. Y ahora, había vuelto para reclamarme. La forma de la chica se agitó, parpadeando por un breve momento como si fuera una sombra en la oscuridad. Y luego, tan rápido, se había ido. El aire nocturno, una vez grueso con la tensión de su presencia, ahora se sentía vacío. Estaba solo, pero sabía que no estaba realmente solo. El fantasma de ella, el peso de lo que había hecho, nunca me dejaría. Y no importa cuánto corrí, no importa cuántos años pasaran, siempre la llevaría conmigo. Porque ella había vuelto no para perseguirme, sino para recordarme. Recuérdame que algunas acciones nunca pueden ser deshechas, que no se puede borrar alguna culpa, y que el pasado, sin importar cómo intentemos escaparnos, siempre encontrará el camino de vuelta a nosotros. Me senté allí en el silencio, el viento frío que ahora mordía mi piel, mis manos temblando mientras miraba la calle vacía. La oscuridad había llegado al círculo completo. Y sabía, en ese momento, que nunca sería libre. Todo esto fue una pesadilla, que aún estaba solo en mi pequeño apartamento, temblando en el agarre de mi culpa. Pero no llegó ningún alivio. Ella estaba allí, parada delante de mí, su presencia inquebrantable, y ya no podía escapar de la verdad. No puedes huir de mí, repitió, su voz más tranquila esta vez, como si estuviera hablando a sí misma tanto como a mí. Me enterraste, pero sigo aquí. No puedes enterrar lo que ya hay dentro de ti. Sentí el suelo bajo mis pies, como si el puente mismo estuviera probando mi determinación, listo para desmoronarse bajo el peso de lo que había hecho. El lejano zumbido de la ciudad, una vez un fondo reconfortante para mi vida, ahora parecía un recordatorio burlador de la distancia entre el mundo que había intentado construir y el que había destruido. Sus ojos estaban fijados en los míos, y sentía que podía ver a través de mí, a través de las capas de excusas y mentiras que había envuelto a través de los años. Te esperé, dijo otra vez, su voz suave pero afilada de dolor. Esperé, y nunca viniste. La noche fría parecía enfriarse, y temblaba a pesar del calor que subía en mi pecho. Mi corazón golpeó como un tambor, el ritmo constante pero agonizante, como si también me recordara el tiempo que había pasado, el tiempo que había perdido, huyendo de ella y de mí mismo. No sabía cómo arreglarlo, susurré, mi voz gritando. Pensé que si lo dejaba, si fingía que nunca sucedió, se iría, pero no lo hizo. Una lágrima se deslizó por la mejilla, rastreando el hueco de su cara. Su expresión era ilegible, pero había algo en sus ojos, algo que hacía que mi estómago se torciera dolorosamente. Nunca lo arreglaste, dijo, su tono carente de ira. Era una verdad tranquila y casi renunciada. No puedes arreglar algo como esto huyendo de ella. Y no puedes seguir fingiendo que no morí, que no estoy todavía aquí. Sus palabras se enrollaban a mi alrededor, apretando como un vicio. La culpa, la vergüenza, el peso de esa noche, todo se derrumbó. No era solo una víctima. Ella era la manifestación viviente de cada decisión equivocada que había tomado, cada momento que había intentado enterrar, cada pedazo de mí mismo que había dejado atrás en la oscuridad de esa noche. Lo siento, dije, las palabras que saboreaban como ceniza en mi boca. Lo siento mucho. Pero aun cuando hablaba, sabía que no era suficiente. Nunca podría ser suficiente. Ella se adelantó de nuevo, esta vez tan cerca que pude ver el más débil brillo en sus ojos, como un reflejo de algo perdido. Lo siento no me traerá de vuelta, susurró. Y no te traerá paz. Me escandalí, mi cabeza giraba. Quería huir, escapar de esta pesadilla, pero su voz me mantuvo cautiva. ¿Entonces qué quieres de mí? Pregunté, mi voz apenas más que un susurro, un súplica. Quiero que lo enfrentes, respondió. Todo. El miedo, la culpa, la verdad. Has estado corriendo por mucho tiempo, pero ahora es hora de parar. Ella se acercó lentamente, su mano rondando justo antes de la mía, como si estuviera ofreciendo algo. No puedes deshacer lo que pasó, pero puedes dejar de huir de quien eres ahora. Puedes elegir enfrentar las consecuencias. Sus palabras se calmaron como un peso en mi pecho. Por primera vez en años,
sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo que me había mantenido en la carrera, el miedo a enfrentar la verdad, el miedo a mí mismo, comenzó a romper. Quizás, solo quizás, no tenía que llevar esto para siempre. Quizás hubo una manera de dejar de esconderse. ¿Pero cómo? Pregunté, mi voz temblando. ¿Cómo enfrento algo así? Empiezas por reconocerlo, dijo con suavidad. Empiezas por verlo como es, no como algo que es enterrado o olvidado. No soy tu pasado, no tu error, no tu culpa. Soy simplemente alguien que fue herido por tus elecciones. Y ahora, tienes la oportunidad de cambiar el futuro enfrentando lo que has hecho. El silencio entre nosotros colgó pesado, pero había algo diferente en el aire ahora. La tensión, mientras aún estaba presente, había cambiado. No sabía si podía expiar totalmente lo que había hecho. No sabía si alguna vez podía hacer las paces con la memoria de ella, la chica que había matado. Pero sabía que este era el primer paso. La primera vez en años no había intentado huir del peso de todo. La cara de la chica se ablandó, y ella dio un pequeño paso atrás. No puedo perdonarte, dijo silenciosamente, la tristeza en su voz casi como una parte de ella ahora. Todavía no. Pero quizás un día. Me asintí lentamente, aceptándolo. No merecía su perdón. Aún no. Pero sus palabras habían roto algo dentro de mí, una presa de culpa y miedo que me había retenido cautiva por demasiado tiempo. El viento se levantó de nuevo, robándose las hojas que arrasaban el viejo puente. Se quedó allí un momento más, mirándome, y luego, tan silenciosamente como apareció, se volvió y se fue. Me quedé ahí parado, congelado en su lugar, mi corazón pesaba con su ausencia. Pero por primera vez, había un sentido de claridad, de propósito, en el caos. No podía deshacer lo que había hecho. Pero quizás, podría dejar de huir de él. Caminé por las calles, cada paso sintiéndome un poco más ligero, el peso de los años de culpa comenzando a aliviarse. La noche no había terminado como yo esperaba, pero había aprendido algo importante. No importa lo oscuro que el pasado, no importa lo pesados que traigamos los errores, siempre hay un camino hacia adelante, si somos lo suficientemente valientes para enfrentarlos. Y yo sabía, en el fondo, que enfrentarlos era el primer paso hacia la curación. En la línea, seguido por el silencio inquietante de una conexión abandonada. Miré el teléfono en mi mano, las palabras que me ecón en la mente. Fuera ahora. El miedo en la voz había sido inconfundible, pero, ¿qué era lo que sabían? ¿Qué me había perdido todos estos años? Mi corazón se me ha golpeado en el pecho, pero no podía darle sentido. ¿Cómo pudo volver? La había enterrado, convencido de que había enterrado esa parte de mi vida también. Debería haberse ido. El aire que me rodeaba parecía cada vez más frío, y las paredes de mi apartamento presionaban más fuerte, como si el espacio se volviera más opresivo con cada momento que pasaba. Me levanté abruptamente, mi cuerpo temblando. ¿Debería irme? ¿Debo salir del apartamento como la voz había advertido? La calle de afuera era oscura y silenciosa, las luces de calle parpadeantes que arrojaban sombras largas que parecían estirarse hacia mí, haciendo señas. ¿Pero a dónde puedo ir? ¿Importaría si me fuera? No importa dónde vaya, ella podría encontrarme. Ya lo había hecho. Puse el teléfono con una mano temblante, la pantalla aún encendida en la luz oscura de la habitación. Mi reflejo me miró de nuevo, un rostro familiar y extraño, un rostro que había visto demasiado y que aún no era capaz de comprender las profundidades de sus propias acciones. La memoria de su pie en el borde del puente brilló en mi mente otra vez. Sus ojos, oscuros y llenos de dolor, la manera tranquila que ella había dicho, quiero que recuerdes. Esa mirada embrujada, todo consumía. Su presencia era más que un fantasma, era un cálculo, y no estaba seguro de si estaba preparado para ello. O si alguna vez lo fuera. Pero había algo más en sus ojos, algo que no había entendido completamente en este momento. Algo casi humano. El parpadeo de algo que, a pesar del peso de mi culpa, se sintió como una llamada a asterisco reconocerla asterisco para aceptar las consecuencias de mis acciones no solo para ella, sino para mí.
Pasé por la habitación, tratando de calmar mis pensamientos de carreras, mi latido de corazón golpeando en mis oídos. No había respuesta en mi apartamento, ni espacio seguro donde podía retirarme y escapar del sentido espiral del miedo. Había intentado superarlo todo, intentaba convencerme de que los años habían borrado lo que había hecho, pero estaba claro ahora, que nunca había ido a ningún lado. Y volvió para recordarme. El repentino zumbido de mi teléfono me quitó de mis pensamientos, y casi lo dejé caer cuando vi la identificación de llamada. Era la misma voz, la que me había advertido. Sin pensar, respondí rápidamente. Hola. No te quedes ahí, la voz urgente, frenética. Ella no es lo que piensas. Nunca ha sido un fantasma. Sentí mi estómago. ¿Qué significa eso? Susurré, mi voz apenas audible. La voz dudaba, como si luchara por encontrar las palabras correctas. Enterraste más que ella esa noche, enterraste la verdad y la verdad tiene una manera de volver. No es solo su espíritu con el que estás tratando, es algo más oscuro, algo vengativo. Un escalofrío me cayó por la columna. ¿Qué estás diciendo? No entiendes, dijo la voz, su pánico ahora está claro. Ella ha estado esperando a que la enfrentes, pero no se trata de perdón. Ya no. Ahora tiene poder sobre ti. La culpa que llevas, la vergüenza, la alimenta. Y mientras te quedes, mientras te vayas, solo crecerá más fuerte. Mi mente se enrolló. Me sentí atrapada, como si las paredes se me acercaran desde todos lados. Esto era una locura, pero no podía negar el creciente sentido de que algo había cambiado, que la noche que pensé que había enterrado hace mucho tiempo había vuelto a la vida, con venganza en su velorio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me ahogé. Mi voz se rompió con incredulidad. Lo intenté, respondió la voz, su tono crudo, casi derrotado. Pero no escuchaste entonces, y no sé si ahora escucharás. Pero tienes que salir. Ahora. Miré alrededor de la habitación. Las sombras de repente parecen crecer más oscuras. Sus ojos brillaron en mi mente de nuevo, aquellos ojos que me habían mirado una vez con miedo, con confianza, y ahora con algo mucho peor. Algo no dicho que todavía no podía entender, pero algo que había vuelto con un propósito. La voz del otro extremo se desesperó. Necesitas tomar una decisión. Puedes correr, o puedes enfrentar lo que hiciste, pero no puedes quedarte allí. No estás a salvo. La línea se murió. Me quedé ahí un largo momento, mirando el teléfono en la mano. El mundo que me rodeaba se sentía fuera de equilibrio, como si estuviera parado en el borde de algo vasto y aterrador, y no sabía qué camino girar. Mi cuerpo gritó que me fuera, que huyera, que pusiera millas y millas entre mí y todo lo que había pasado. Pero mis pies permanecieron congelados. El peso de todo lo que había hecho, me sostuvo en su lugar. Pensé en lo que había dicho en el puente. Quiero que recuerdes. Y quizás tenía razón. Quizás estuve corriendo demasiado tiempo. Me acerqué a la puerta, mis manos temblando al llegar al mango. No sabía lo que encontraría allí, o si quisiera. Pero si sabía una cosa, no podía escapar de mi pasado para siempre. Era hora de enfrentarlo. Y no tenía ni idea de lo que significaría eso. El corazón se saltó un ritmo. Me congelé, mi mente corre, tratando de procesar lo que estaba pasando. La voz era inconfundible. Era ella. ¿Sabes quién soy?, susurró de nuevo, sus palabras lentas y deliberadas, como si estuviera saboreando el miedo en mi voz. Mi sangre se enfrió, y apenas podía respirar. No podía hablar. Quería gritar, exigir respuestas, pero mi garganta estaba apretada, mi boca seca. Todo lo que podía hacer era escuchar el suave y rítmico sonido de su aliento en el otro extremo de la línea. Los segundos se sentían como horas, estirándose en silencio asfixiante. Finalmente, mi voz se liberó, temblando con el peso de lo que estaba a punto de decir. ¿Por qué estás haciendo esto? Me he agarrado, mi mano agarrando el teléfono tan fuerte que me duelen los dedos. Hubo una larga pausa, y luego ella habló, su voz casi suave, aunque las palabras que ella dijo eran cualquier cosa menos. Porque ya no puedes correr.
No puedes esconderte de lo que hiciste. Su tono estaba encajado con algo frío, algo implacable. Pensaste que enterrarme lo borraría todo, pero te equivocaste. Podía sentir mi pulso golpeando en mis oídos, mi cuerpo temblando incontrolablemente. El aire en la habitación se sintió grueso, asfixiante. Había intentado enterrarla. Intentó enterrar mi culpa, mi vergüenza. Y ahora, aquí estaba, hablando conmigo como una pesadilla hecha carne. He forzado las palabras a salir. ¿Qué quieres de mí? Ella dejó salir una risa suave y hueca que hizo que el pelo en la parte trasera de mi cuello se levantara. Quiero que recuerdes, quiero que sientas lo que sentí cada momento, y quiero que sepas que nunca me iré, no hasta que lo hagas. Mi garganta se apretó. Sentí como si me ahogara en mi propia culpa, el peso de que me empujaba encima, sofocándome. Cada centímetro de mi cuerpo me gritaba que colgara, para terminar con esto, para escapar del horror de oír su voz de nuevo. Pero no podía moverme. Ni siquiera podía respirar. Su voz se hizo más suave, pero de alguna manera más insistente. Pensaste que era solo una víctima, un fantasma olvidado, pero soy más que eso. Soy el cálculo que intentaste evitar y no puedes escaparte de mí ahora. La línea se murió. Miré el teléfono en mi mano, mi corazón golpeando en mi pecho. La habitación que me rodeaba sentía como si se acercaba. Las paredes presionaban por todos lados. La nota, los susurros, la memoria de ella que estaba allí en el puente. Todo chocó en mi mente, girando juntos en un torbellino inquietante e imposible. Me tropecé con los pies, mi cuerpo inestable, y me dirigí a la ventana. Necesitaba ver algo real, algo que me castigara. Pero mientras tiré las cortinas a un lado, me congelé. Ahí, en la calle de abajo, la vi. De pie bajo la luz de la calle parpadeante, su rostro pálido se volvió hacia arriba, sus ojos oscuros mirando directamente a mi ventana. Podía sentir el drenaje de sangre de mi cara mientras estaba allí, arraigado en el lugar, incapaz de arrancar mi mirada. Ella todavía estaba allí. Ella me estaba mirando. No me lo imaginaba. Su figura se quedó inmóvil en el frío aire nocturno, su silueta enmarcada por el pálido resplandor de la lámpara de calle. Y mientras nuestros ojos cerraban, el mundo a mi alrededor parecía desvanecerse en nada. El tiempo se ralentizó, y ya no estaba seguro de si estaba despierto o atrapado en una pesadilla despierta. Y luego, como si pudiera oír mis pensamientos, sonrió. No era una sonrisa de calor o perdón. Era una sonrisa de saber, de entender algo que todavía no podía entender. La sonrisa de alguien que había visto demasiado, que había sentido demasiado, y que no descansaría hasta que yo hubiera pagado el precio por lo que había hecho. Regresé por la ventana, mi aliento saliendo con unos suspiros superficiales. Entonces supe que no podía correr. No pude escapar de ella, este embrujador, este cálculo. El pasado que había enterrado, los errores que había intentado olvidar, me habían alcanzado. Y ahora, ella era la que sostenía las cuerdas. La llamada, la nota, su cara en la calle de abajo, todo estaba conduciendo a algún lugar. Y me estaba metiendo más profundamente en la oscuridad, incapaz de escapar. No sabía cómo terminaría esto. No sabía lo que quería, o si era posible hacer las cosas bien. Pero una cosa estaba clara. Ya no podía esconderme de mi pasado. Y el pasado estaba aquí, parado justo fuera de mi puerta. El viento frío continuó mordiendo mi piel mientras caminaba, uno al lado del otro, por las calles vacías. La ciudad a nuestro alrededor parecía diferente ahora, más tranquila de alguna manera, como si el mismo aire estuviera conteniendo su aliento. La tensión que me había consumido durante años, el peso de mi culpa y la presencia embrujada de lo que había hecho, seguía allí, pero ahora había algo más. Un frágil sentido de esperanza. Al principio no hablamos. Ninguno de nosotros sabía por dónde empezar. Era como si las palabras que teníamos que decir hubieran estado encerradas durante tanto tiempo, enterradas bajo una capa de vergüenza y miedo. Pero seguimos caminando, y con cada paso, la distancia entre el pasado y el presente parecía encogerse. Finalmente, ella habló, su voz más suave de lo que había oído antes. Pensé,
Pensé que nunca te importaría. Que te olvides, sigue corriendo. Nunca quise olvidar, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. La miré, la más mínima pista de luz de la luna iluminando su rostro, la misma cara que había enterrado en mi mente durante tanto tiempo. Quería olvidar lo que pasó, pero no pude. No podía huir de mí mismo. Ella asintió lentamente, como si entendiera de una manera que nadie más podía. Ambos estamos huyendo de algo. ¿No es así? No sabía cómo responder. No sabía si siquiera tenía una respuesta. Pero sabía que la carrera, la escondida, nunca iba a arreglar nada. Solo lo había empeorado. ¿Y ahora qué? Yo hice la pregunta que colgaba entre nosotros. ¿Qué se supone que hiciéramos? ¿Podría hacer las cosas bien? ¿Podría perdonarme? Dejó de caminar y se volvió para enfrentarme. Por primera vez, noté lo cansada que parecía. No solo físicamente, sino también en sus ojos. Ella había llevado este peso tanto tiempo, y me di cuenta de que, de alguna manera, yo también lo había llevado, de una manera diferente. Creo, se detuvo, su voz fallando por un momento. Creo que solo tenemos que dejar de fingir que no sucedió. Mi pecho se apretó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, no podemos arreglar el pasado. No podemos deshacer lo que se ha hecho. Pero quizás podamos dejar de huir de él. Podemos enfrentarlo juntos, en vez de intentar enterrarlo. Ella conoció mis ojos, su mirada firme, aunque todavía había dolor allí, en las piscinas oscuras de sus ojos. Por primera vez, no sentí que me estaba ahogando en la culpa. Sentí que había espacio para respirar. Un espacio pequeño y frágil, pero estaba allí. Una oportunidad para hacerlo mejor. Una oportunidad de vivir con lo que había hecho y aún intentar avanzar. No sé si alguna vez puedo compensarte, dije, mi voz rompiendo. Pero quiero intentarlo. Quiero vivir con esto, no seguir huyendo de ella. Ella sonrió, un poco, pero fue suficiente para hacer que me duele el corazón. Creo que eso es todo lo que podemos hacer, dijo en silencio. Inténtalo. Y así, caminamos juntos por las calles, dos personas atadas por el mismo pasado pero ya no encadenadas por él. El mundo que nos rodea parecía distante y extraño, pero por primera vez no le tenía miedo. No le temía, ni al pasado, ni a lo que podría venir después. El camino que nos espera era incierto, pero sabía una cosa, la redención no era sobre borrar el pasado. No se trataba de arreglar todo lo que había salido mal. Se trataba de enfrentar lo que había sucedido, aprender de él, y elegir avanzar con el conocimiento que nunca olvidaríamos. Pero no teníamos que dejar que el pasado nos definiera. Ya no. Lo siento, susurré de nuevo, las palabras finalmente sintieron como si tuvieran algo de peso. Lo sé, ella respondió. Lo sé.